desde que se formaron las primeras poblaciones humanas o las primeras sociedades humanas, el ser humano utilizó distintos materiales que se encuentran a nuestro alrededor para poder satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, utilizó la piedra, la madera, los cueros, los metales, ¿no? Diferentes tipos de arcillas o barros. Entonces, los utilizó y también algunas personas empezaron a estudiar estos materiales. Querían saber de qué estaban hechas y el por qué tenían ciertas propiedades. Por ejemplo, por qué un material era duro, por qué era blando, por qué uno era líquido, por qué otro era sólido, por qué uno era amarillo, el otro rojo, el otro verde, ¿no? Esas preguntas han motivado que hasta ahora el ser humano busque las respuestas. Muchas de esas respuestas las hemos logrado recién hace poco, hace un poco más de 100 años, a partir de la teoría cuántica y de la teoría atómica actual. Ya muchos fenómenos recién se han podido explicar con estas teorías. Muchos fenómenos que ya se habían o ya habíamos descubierto hace mucho tiempo, casi desde los inicios de las primeras poblaciones humanas. Entonces, se ha ido generando una serie de conocimiento que luego nosotros lo hemos ido agrupando en distintas ciencias. La química va a agrupar todo el conocimiento que tenemos sobre la materia, sobre los cambios de la materia, pero también sobre su estructura, sobre todo al nivel de átomos, al nivel de moléculas. ¿Ya? Esa es la parte que estudia la química, la parte que le concierne respecto a la materia. Bien, todo lo que existe a nuestro alrededor está hecho de materia y energía. Todos esos materiales que he mencionado, las rocas, los cueros, todo material que tengan ustedes en la habitación donde están, todo objeto que tengan a su alrededor está hecho de materia y de energía. Por eso es tan importante conocer su definición y la clasificación, sobre todo de materia y energía, ¿no? Vamos a ver nosotros en este capítulo lo que es la materia y cómo se clasifica. ¿Cómo podemos clasificar esos objetos que tienen ustedes alrededor desde el punto de vista químico? Vamos primero con la definición. La materia es todo lo que ocupa un espacio y tiene masa, jóvenes. Entonces, por definición, la masa constituye una propiedad fundamental de la materia. Todo aquello que tiene masa es materia. Tal es así, es tan importante esta propiedad que forma parte de la definición de materia. ¿Ya? ¿Y qué es todo aquello que ocupa un espacio? Todo lo que ven y también lo que no pueden ver. Todo lo que tocan y lo que no pueden tocar. ¿No? Por ejemplo, maderas, un libro, un vegetal, un animal, un ser humano, eh, el aire, el agua, etcétera. Todo lo que nos rodea, absolutamente todo es materia. ¿Ya? La energía también forma parte de la composición, o está dentro, o está unida a la materia para formar los distintos cuerpos. Pero tiene otra definición, ¿no? La energía se define como la capacidad para poder hacer un trabajo. ¿Ya? Bien, entonces todo objeto está conformado por materia. Todo objeto, todo aquello que nos rodea y que ocupa un espacio es materia. Y el ser humano ha estudiado la materia desde tiempos muy remotos, ¿no? Por curiosidad, muchas personas empezaron a separar la materia. Es decir, tomaban un vegetal y lo separaban en sus componentes. Una roca
y la iban separando, ¿no? Veían la manera, creaban métodos para poder separarla y descubrir de qué estaban hechos. Estas personas que hacían experimentos para poder descubrir de qué estaban hechos los objetos, eh, empezaron a ser relacionados pues, con la magia, con la brujería, ¿no? Algunas personas les tenían temor incluso, porque hacían experimentos que muchos no comprendían. Pero consolidaron una primer disciplina, que es la alquimia, ¿no? Y posteriormente consolidan una ciencia que es la química. Química que, por cierto, o ciencia que, por cierto, es muy actual y sigue teniendo vigencia, ¿no? Se aplica en muchas áreas de nuestra sociedad. Para poder separar los componentes de los cuerpos, utilizaron técnicas como destilación, filtración, decantación, cristalización y otras más. Entonces, yo los invito a leer este acápite, conozca más, está aquí, en la página 5, donde tenemos algunos métodos de separación de mezclas. Tenemos, por ejemplo, el tamizado, tenemos la destilación, tenemos la evaporación, tenemos la imantación, la decantación y la filtración. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden leer esto para ampliar un poquito más su conocimiento sobre estos tipos de técnicas que utilizaron y que se utilizan hasta la actualidad, porque eh, se utilizaron o se utilizan para separar la materia. Este proceso de separación permitió que se obtengan millones de sustancias, jóvenes, tanto orgánicas como inorgánicas, y cada día se descubren más, ¿no? Y como tenemos entonces millones de sustancias, buscamos una manera de cómo clasificarlas, de cómo ordenarlas. El ser humano por naturaleza, en cualquier campo, busca orden, busca, ¿no?, seleccionar, clasificar, separar para un mejor estudio. Entonces, nosotros hemos clasificado a todo lo que nos rodea, todos los cuerpos, en base a su composición y propiedades. ¿Qué tipo de materia conocemos o hemos propuesto de acuerdo a su composición y propiedades? Dos tipos de materia. Tenemos en primer lugar las sustancias puras y en segundo lugar las mezclas. Nada más. O un objeto o un cuerpo o es una sustancia o es una mezcla. ¿Ya? Todo lo que tienen ustedes alrededor, una mesa, un libro, un líquido que esté dentro de un frasco, una joya, un adorno, todo o es una mezcla o es una sustancia. Profesor, ¿y cómo voy a saber si es una mezcla o una sustancia? Ah, ahí viene la parte de ustedes, ¿no? Si yo quiero saber si algo es una sustancia o una mezcla, tengo que averiguar de qué está compuesta. Porque si no sé de qué está compuesta, difícilmente voy a poder responder si es una sustancia o una mezcla. Entonces, ahí viene la invitación que les hago nuevamente a poquito esa curiosidad que es propia del ser humano, esa curiosidad, ¿no? Ese deseo por averiguar las cosas, que lo tenemos todo, solamente que lo orientamos a distintos aspectos, ¿no? Nuestra atención la centramos en distintas cosas, en distintos fenómenos, ¿no? Entonces, centrar nuestra atención en la composición de las cosas que nos rodean. Eso, dediquémonos a eso un tiempito y se les va a hacer muy fácil luego poder clasificar a la materia como sustancia o mezcla. ¿Qué es una sustancia o sustancia pura? Es esa fórmula de materia que tiene composición definida. ¿Qué significa composición definida, jóvenes?
Es todo aquello que tiene una fórmula química. Eso es composición definida. Por ejemplo, algo que tiene fórmula química es el agua. Fórmula H2O. Pero no es el agua del caño, tampoco es el agua del río, del mar o de una sequía, ¿no? O de una laguna o de un lago. No, este es el agua destilada. Porque el agua del caño, el agua del mar, el agua del río, es una mezcla. En su interior se encuentran disueltas diversas sustancias. Tiene que ser el agua destilada, mínimamente. Y ustedes conocen el agua destilada. A veces se utiliza para el agua para baterías, le dicen, ¿no? Que la venden en lugares donde venden repuestos para autos, allí. Y también se encuentra en algunas inyecciones. Cuando ustedes se van a poner alguna inyección, algunas vienen en dos partes, un sólido, un polvito, que viene en un frasquito, y un líquido que viene en otra botellita. Muchas veces en esa botellita viene agua bidestilada, incluso muy, muy pura, ¿ya? Que se mezcla y luego nos colocan la inyección. A veces es otra sustancia, pero muchas veces es agua bidestilada. Si ustedes leen la botellita y dice ahí agua bidestilada, esa es agua pura, pura, esa es una sustancia pura. Otro ejemplo, el CO2, que es uno de los componentes que nosotros producimos como resultado de la respiración, ¿no? Cuando exhalamos, eliminamos esa bocanada al exterior de gas, ahí estamos eliminando CO2. El principal componente, digo el principal componente porque no es el único, el principal componente de la sal que usamos en nuestra cocina es el cloruro de sodio, ¿no? Su fórmula NaCl. El principal componente, muchas veces, del gas que utilizamos en nuestra cocina es el propano, que tiene fórmula C3H8. El gas natural, que también se utiliza en la cocina, tiene un componente principal que es el metano, CH4. ¿Ven? Todas estas son fórmulas químicas, jóvenes. Hay una proporción definida. El agua es H2O, no H3O ni H3O5, no. H2O, esa es su composición definida. Otro ejemplo más, el ácido sulfúrico que tiene por fórmula H2SO4. Todo esto son sustancias, pero hay otro tipo de sustancias, jóvenes. Aquellas sustancias formadas por un solo elemento. Estas sustancias están formadas por dos, por dos, por dos, por dos, por dos, por tres. Pueden ser más, pueden ser cuatro, cinco, ¿no? Puede variar la cantidad de elementos que están en una fórmula, ¿ya? Pero también hay sustancias formadas por un solo elemento, por ejemplo, O2, que es el oxígeno que existe en el aire y es el oxígeno que respiramos. O de repente el nitrógeno, N2, que está en la atmósfera también en un 78% aproximadamente. O de repente el fierro, que está presente en muchos materiales que forman utensilios en nuestro hogar, ¿no? Rejas, puertas. O el aluminio, que también está presente en muchas rejas, barandas, ventanas, ¿ya? Estas también son sustancias puras, los elementos químicos y estas otras de aquí. Estas que están formadas por átomos del mismo elemento se les llama sustancias simples o elementos químicos. Y estas que están formadas, o que sus fórmulas están formadas por varios elementos, dos o más, se llaman sustancias compuestas.
son sustancias compuestas. ¿Ya? Bien, entonces, a las sustancias puras las podemos clasificar en dos. Las sustancias simples o elementos, que son los 118 elementos que tenemos en la tabla periódica. Aquí les muestro una tablita periódica. Esta es la tabla de la IUPAC, algo así como la tabla oficial. Ahí encontramos el molibdeno, el cobre, el zinc, la plata, el oro, el aluminio, el nitrógeno, el oxígeno. Todos los que están aquí, son 118 elementos que están aquí. Todos estos 118 elementos son sustancias simples. Cuando están puros, ¿no? Cuando están puros, ¿ya? Todos son sustancias simples. Bien, estas sustancias simples no solamente incluyen al elemento con su nombre propio. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿el oxígeno es una sustancia simple? Sí, me tienen que decir, porque es un elemento químico. Pero ¿saben qué, jóvenes? En la naturaleza hay dos formas de oxígeno. Existe el oxígeno molecular, que tiene por fórmula O2, que es el oxígeno que está en el aire, que respiramos, que también está en los balones de gas de oxígeno con uso médico o con uso industrial. Este es un tipo de oxígeno que existe en la naturaleza. Pero también existe otro, que es el ozono. El ozono, a diferencia del oxígeno molecular, recuerden que el oxígeno molecular está formado por dos átomos de oxígeno, o sea, son moléculas formadas por dos átomos de oxígeno. A diferencia, les decía, de este oxígeno, el ozono está formado por moléculas con tres átomos de oxígeno. Solamente hay oxígeno, jóvenes, pero son tres los átomos que se unen y forman estas moléculas. Es oxígeno también, pero a este oxígeno le llamamos ozono. ¿Qué es el ozono? Es un tipo de moléculas de oxígeno. Estas moléculas están formadas por tres átomos de oxígeno. El ozono es esa sustancia que se encuentra en la estratosfera formando una pequeña capita llamada la capa de ozono que nos protege de los rayos del sol, los rayos ultravioleta que llegan del sol. Entonces, también los alótropos de los elementos son sustancias simples. Yo les pregunto, ¿el oxígeno es una sustancia simple? Sí, me tienen que decir. ¿El oxígeno molecular es una sustancia simple? Sí. ¿El ozono es una sustancia simple? Sí. Incluye a los alótropos. Profesor, pero ¿cómo voy a saber? Yo no sé lo que es el ozono, nunca he escuchado el nombre. Eh, tenemos que ir averiguando. El ozono es una sustancia que se conoce casi por cultura general, ¿no? ¿Ya? Entonces, ampliemos nuestra cultura general. Así como sé qué es el ozono, también debo saber de qué está hecha la leche, de qué está hecha la madera, de qué está hecho el papel, la tinta, ¿no? Tenemos que tener curiosidad para averiguar de qué están hechas. Y más allá, ya vamos y averiguamos cómo funcionan, ¿no? Cómo funciona un frigider, cómo funciona un televisor, etcétera. Otro ejemplo de alótropo, porque lo que el oxígeno y el ozono son alótropos, son alótropos. ¿Y qué son alótropos o qué es la alotropía? La alotropía son las diferentes maneras en las que un elemento se puede enlazar. ¿Ya? Ven aquí, se unen, se enlazan dos átomos de oxígeno y aquí se enlazan tres. Son diferentes la forma de enlace. Entonces, son las diferentes formas en que un elemento se puede enlazar para terminar en estructuras moleculares diferentes. Estas estructuras moleculares tienen dos, el ozono tiene tres oxígenos, pero tienen el mismo estado físico. El oxígeno molecular es gas y el ozono también es un gas. ¿Ya? Esos son alótropos, también se incluyen dentro de lo que son
sustancias simples. Otro ejemplo es o son los alótropos del carbono, también es muy conocida. El carbono lo podemos encontrar en la naturaleza en dos formas, jóvenes, como elemento puro. Uno es el diamante y otro es el grafito. Del diamante se han escuchado. El grafito, ¿dónde está, jóvenes? ¿Alguien sabe dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar el grafito? Por favor, sus respuestas en el chat. El grafito, el grafito, el grafito, jóvenes, es uno de los materiales que está en la mina de los lápices. Es ese que tiene el color negrito. Ese es el grafito, está en la mina de los lápices. ¿Ya? Y como ven, ese grafito es oscuro, se deshace fácilmente, ¿no? Si yo lo froto sobre una hoja, se deshace y deja una marca, una línea, que podemos luego observar, reconocer como una letra o como un dibujo. En cambio, el diamante es el material más duro que se conoce, no se deshace, al menos no frotándolo sobre un papel o destroza el papel, ¿no? Raya el metal, raya el vidrio incluso. Es muy, muy, muy duro el diamante, ¿ya? El grafito entonces es ese material negro que está en la mina de los lápices, ese material. ¿Cuál es la diferencia entre el diamante y el grafito? La forma en que los átomos de carbono están unidos. Aquí podemos ver la estructura del grafito. Cada circulito que ven, cada esferita, es un átomo de carbono. ¿Y cómo se unen los átomos de carbono en el diamante? En 3 dimensiones, por enlace covalente que es muy fuerte. Entonces tengo un átomo aquí, se une con otro que está acá adelante por enlace covalente, a otro que está por acá atrás por enlace covalente, este a otro que está arriba por enlace covalente, este a otro que está a la izquierda y así, o a la derecha. Se van uniendo en 3 dimensiones los átomos para formar este material muy duro. En cambio, en el grafito no se unen de esta forma los átomos. Se unen formando láminas. Láminas que observan curiosas formas hexagonales, ¿no? Los átomos se unen formando estas curiosas estructuras hexagonales. Pero forma una lámina unida por enlace covalente muy fuerte. Debajo otra lámina, debajo otra lámina, y cada lámina se une una con otra por fuerzas moleculares débiles. Debido a esas fuerzas moleculares débiles, el grafito se deshace, pues, ¿no? En cambio, el diamante no. No solamente la dureza obedece a esta estructura, sino el color, ¿no? El aspecto brillante del diamante. El diamante es una joya muy, muy costosa porque en la naturaleza hay muy poco. En cambio, el grafito hay en gran cantidad, es muy económico, no es caro, ¿no? ¿Ya? Entonces, si les pregunto, ¿el diamante es una sustancia simple? Sí. ¿El grafito es una sustancia simple? Sí, porque son alótropos del carbono. Nuevamente, si yo no sé lo que es el diamante, si no sé lo que es el grafito, no voy a poder responder qué tipo de sustancia es, ¿no? O si es sustancia simple. Bien, hay algunos comentarios que veo o respuestas, ¿no? En los volcanes, ¿no? Estamos viendo que el grafito está en la mina de los lápices. Hay una pregunta de Francisco. Sí, Francisco, adelante. Bien, aquí Francisco pregunta, ¿el agua destilada para uso humano y no es distinta o es la misma? Bueno, el agua destilada para ser humano solamente se usa en inyecciones. No deberíamos tomarla. No se debe tomar, porque uno de los fines de tomar el agua es que en el agua vienen algunos electrolitos disueltos y nosotros tenemos que nutrirnos con esos electrolitos.
¿ya? Entonces, tenemos que tomar agua que no sea destilada. Si tomamos agua destilada, puede como quitarnos esos electrolitos y nos podría causar algún malestar, ¿ya? Entonces, para uso humano, el agua es solamente en inyecciones y tiene que ser muy, muy pura. No solamente se destila una vez, sino hasta 2 veces. Se le dice bidestilada. En cambio, para otro uso, no es necesario que sea tan pura. Puede ser agua con una destilación nada más. Esa es la diferencia, que el agua para uso humano es la más pura. Para otro uso puede ser un poquito menos pura. Esa es la diferencia, Francisco. La que tomamos en el caño no es agua pura. No es agua pura la que tomamos en el caño, ¿no? El agua que viene en el caño, el agua potable, además de agua, tiene sales, además de esas sales tiene cloro, debe tener una cantidad de cloro, porque deben eliminarse los microorganismos que están, ¿no? Allí. Incluso se hace un análisis de que tenga cloro. Si no tiene cloro, no podemos tomarla. Ya, debe tener cloro esa agua. Y otras sustancias más. Entonces, el agua del caño es una mezcla. Bien, el otro tipo de sustancias vienen a ser las sustancias compuestas o compuestos químicos, que son estos que hemos visto aquí, ¿no? Los que tienen fórmulas formadas por dos elementos. Todas estas son sustancias compuestas. También para saber si algo es una sustancia compuesta, yo debo saber su composición. Tenemos aquí la fórmula del principal componente de la sal común, o del hipoclorito de sodio, principal componente de la lejía, o el de la pirita, ¿no? Que es el disulfuro de fierro, principal componente. Bien, ese es un primer tipo de materia, las sustancias. ¿Cuál es el otro tipo? Las mezclas. Las mezclas vienen a ser el otro tipo de materia. ¿Ya? ¿Y qué es una mezcla? Es la agrupación, es la reunión, ¿no? De dos o más sustancias. Esa es una mezcla. La reunión o la agrupación de dos o más sustancias. Por ejemplo, yo agarro un trozo de fierro, agarro un poco de agua, un poco de sal y los junto. Esa es una mezcla. Esa es una mezcla. ¿Ya? O de repente agarro un poco de azúcar, agarro un poco de agua, un poco de aluminio y lo junto. ¿Ven? Tengo varias sustancias, varias sustancias. Cada una conserva sus propiedades. Por ejemplo, una mezcla es el agua con sal. Si yo mezclo el agua con sal, eh, voy a obtener el agua salada. Si yo la pruebo, voy a sentir el saladito de la sal, ¿no? ¿Acaso ha perdido por ser mezcla sus propiedades? No, no ha perdido, sigue siendo saladita la sal. Entonces se conservan sus propiedades. Las mezclas se pueden separar por medios físicos, esto es importante. Y no cambian la identidad de los componentes, no cambia su composición. Esa es una mezcla entonces, es la agrupación, la reunión de dos o más sustancias, o sea, dos o más de estos tipos de materia que tienen fórmula química. Y puede ser en cualquier proporción. Por ejemplo, el agua salada. Yo puedo mezclar una taza de agua con una cucharada de sal, esa es agua salada. O con media cucharada de sal, también va a ser agua salada. O con 3 cucharadas de sal, también va a ser agua destilada, ¿no? No hay una proporción definida. Jóvenes, hay dos tipos de mezclas. Unas son las mezclas homogéneas y otras son las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que no podemos distinguir sus componentes. Por ejemplo, el aire, jóvenes.
¿Cómo sé si el aire es una sustancia o una mezcla? Tengo que saber de qué está hecho. ¿Qué hay en el aire? Hay oxígeno, en un 21% aproximadamente. Hay nitrógeno, en un 78% aproximadamente. También hay CO2, hay gases nobles, ¿no? Hay agua gaseosa y muchas otras sustancias más. Cada una conserva sus propiedades, ¿ah? Porque yo respiro el oxígeno, ¿no? Conserva sus propiedades cada uno de ellos. ¿Ven? Entonces es una mezcla. Si yo no sé que en el aire hay oxígeno, hay nitrógeno, no voy a saber si es una mezcla o no. Entonces, nuevamente los invito a eso, a primero hacer eso, ¿no? Averiguar de qué están hechos los materiales para poder clasificarlos. Bien, en el aire, a pesar de que está formada por varias sustancias, no puedo ver dónde está el oxígeno, dónde está el nitrógeno, no se ve. No se puede ver dónde está cada uno de sus componentes. Entonces es una mezcla homogénea. Su composición y apariencia son uniformes. Otro ejemplo de agua, o perdón, de mezcla homogénea. El agua del caño, por ejemplo, siempre y cuando no tenga partículas, porque a veces viene con partículas, ¿no? El agua del caño transparente, esa agua viene a ser una mezcla homogénea. Todas las aleaciones metálicas jóvenes se consideran mezclas homogéneas, todas, el bronce, el acero, etcétera. El alcohol que hemos utilizado en tiempo de pandemia para desinfectar, ¿no? En una mezcla a veces al 75% de alcohol y 25% de agua. ¿Ven? Debo saber de qué está hecha, cuál es su composición, para poder definir si es una mezcla o no. Y el otro tipo de mezclas son las mezclas heterogéneas. ¿Qué es una mezcla heterogénea? Es aquella que no tiene propiedades uniformes. Es decir, que en toda su extensión se puede encontrar diferentes componentes. Por ejemplo, el suelo, ¿no? En el suelo encontramos piedras grandes, piedras chiquitas, encontramos diferentes tipos de partículas. Cada una es un componente y las podemos ver, ¿no? Podemos ver incluso restos de vegetales, insectitos muertos, etcétera, ¿ya? Esas son mezclas heterogéneas. Bien, vamos a ver algunos ejercicios. Esta es la parte teórica. Vamos así a resolver algunos ejercicios. Primer ejercicio. ¿Todo compuesto químico es una sustancia? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Verdadero o falso? ¿Todo compuesto químico es una sustancia? Verdadero, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Segundo, ¿toda sustancia es un compuesto químico? ¿Toda sustancia es un compuesto químico? ¿Verdadero o falso? A ver, ¿quién se anima? ¿Toda sustancia es un compuesto químico? Verdadero han puesto. Es como lo siguiente, a ver. ¿Toda mujer es un ser humano? ¿Toda mujer es un ser humano? Sí, ¿no es cierto? Toda mujer es un ser humano. Ahora, ¿todo ser humano es mujer? ¿Todo ser humano es mujer? No, ¿no? Entonces hay que analizar eso. Eh, ¿Todo compuesto químico es una sustancia? Sí, porque las sustancias pueden ser compuestos o elementos. ¿Toda sustancia es un compuesto? No. Las sustancias pueden ser compuestos, pero también pueden ser elementos. Esta es incorrecta. Siguiente, ¿el aire que contiene un salón de clase es un sistema homogéneo? Sí, ¿no? Ya lo hemos explicado de que es una mezcla homogénea de oxígeno, nitrógeno y varias sustancias. La cuatro, jóvenes, ¿el acero, bronce y estaño son mezclas? ¿Son mezclas? ¿Verdadero? Falso. ¿Por qué falso, profesor?
El acero es una aleación, sí es una mezcla. El acero sí. El bronce también es una aleación, también es una mezcla. En cambio, el estaño, jóvenes, es un elemento, no es una mezcla. El estaño está aquí, en la tabla periódica, es el elemento número 50. No es una mezcla, es una sustancia simple. Entonces, esa es incorrecta. La 4 no es correcta porque el estaño no es una mezcla. Para que esta sea correcta, las tres deberían ser mezclas. ¿Ya? Entonces tenemos, la primera es verdadera, la segunda es falsa, tercera verdadera, cuarta falsa. Las falsas son, la secuencia sería la D, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. Veamos este otro ejemplo. 43. Señale cuáles son especies, cuáles no son elementos. Investigue y señale las especies químicas que no son elementos. ¿El vitalio es un elemento? El vitalio no es una aleación, jóvenes. Se los explico para que no busquen la información. ¿Ya? El vitalio es una aleación química, por lo tanto es una mezcla, no es un elemento. ¿El grafito, jóvenes, es un elemento? ¿Sí o no? El grafito, verdadero, ¿no? Lo acabamos de ver en el ejemplo de los alótropos. El grafito, el diamante, el ozono son elementos. Bien, ¿la fructosa es un elemento? ¿Sí o no? Debo saber qué es la fructosa, si no, no podría serlo. La fructosa es un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Es un compuesto químico. Entonces, la fructosa no es un elemento. Y por último, ¿el platino es un elemento? El platino, verdadero, ¿no? El platino está aquí en la tabla periódica, justo al ladito del oro. Es el elemento número 78. Entonces, el platino sí es un elemento. Bien, ¿cuáles son elementos? El 2 y el 4. Pero la pregunta es, investigue y señale las especies químicas que no son elementos. Y las que no son elementos son la uno, el vitalio, y la 3, la fructosa. Marcamos la respuesta D. ¿Ya? Bien, jóvenes. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Se ha entendido? Ok. Los invito entonces a resolver los demás ejercicios hasta el 48